respecto al método diferencial y el método integral? Andrea Águila. Vamos, chicos. Carlos Viteri, ¿alguna diferencia entre el método diferencial y el método integral? Hola, hola, Carlos, tampoco se encuentra Carlos, tampoco se encuentra Andrea, perfecto. Kevin Crespo, ¿alguna diferencia entre el método integral y el método diferencial? Y chicos, si no comienzan a contestar, voy a tener que sacarlos del aula, de la sesión, porque asumo que no están, ¿sí? Entonces, por favor, tratemos de participar. Diego Rivera, ¿alguna diferencia entre el método diferencial y el método integral? No, Miss, no se me ocurre. Ok, listo. José Maridueña, ¿alguna diferencia entre el método diferencial y el método integral? Para el método integral se suponen órdenes de reacción. Eso recuerdo, mis. Ok. Sí, esa es una característica muy importante, ¿verdad? El método integral como tal, que ustedes revisaron en la clase anterior, es un método que supone órdenes 0, 1, 2, y usted tiene que acoplar sus datos a ese orden. Acopla, entonces si tengo linealidad, entonces en este caso el método que asumí es correcto. En cambio, un método diferencial no es así. ¿Cómo se determina entonces el orden de reacción para un método diferencial? ¿Alguien tiene alguna idea? Michelle Balseca, ¿tiene alguna idea? Para este caso vi que se utilizaban gráficas de la derivada de concentración versus la concentración y luego se aplicaban métodos gráficos o métodos de diferencial finito o polinomios. Perfecto, sí, correcto. Muchísimas gracias. En la diferencia en este caso es que usted, aparte de aplicar métodos gráficos, que lo mismo ocurre para el método integral, es que usted saca el diferencial o saca la derivada, ¿sí?, de lo que es la concentración versus tiempo. Entonces, de mi gráfico que yo tengo de concentración versus tiempo, yo derivo, saco tangentes de todos los puntos para poder encontrar cuál va a ser entonces el orden de reacción. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Sencillo. El método integral, como bien lo dijo su compañero, es un poco más sencillo de aplicar que el método diferencial. ¿Por qué es más tedioso el método diferencial? Porque analizo punto a punto cada uno de los datos que tengo para poder llevar así la linealización. En cambio, el método integral no hace eso. El método integral parte de una asunción. Yo digo que esos datos se acoplan a un orden 1. Ahora verifiquen. Lo verifico de forma gráfica. Para el método diferencial, sí, tengo que tomar punto, 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 punto que tengo dentro de la gráfica y en este caso determinar si o no se acopla a un orden, ¿sí?, que me vaya a generar después de realizar la linealización. Y aquí es cuando yo puedo decir que tengo un orden decimal, porque me puede salir un orden 0.84, me puede salir 1.3, me pueden salir diferentes tipos de órdenes decimales. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. Ahora, retomemos un poco el tema del método integral. Como yo les decía, este método integral es muy fácil de aplicar y es algo que ustedes ya han visto, pero la diferencia es que siempre, cuando lo han visto hasta el momento, es con un solo reactivo, no con dos. Cuando yo ya tengo dos, tengo que entonces acordarme de lo que vi en la unidad 1, cuando todo quedaba en función a un solo reactivo, un reactivo limitante. El reactivo en este caso que va a ser de base de cálculo para toda la reacción. Una vez que yo lo tenga así, entonces ahí puedo determinar si es de orden 0, de orden 1 o de orden 2. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a recordar un poco lo que ustedes leyeron para la clase anterior, ¿sí? Y asimismo vamos a ver los diferentes tipos de métodos diferenciales que existen, ¿sí?, al finalizar la clase. Para esto, ustedes leyeron del capítulo 5 de Fogler. Si quieren enfatizar un poco más el método integral, les recomiendo que lean el capítulo 3 de Levenspiel, en donde hay mayor información acerca de lo que voy a explicar el día de hoy. ¿Okay? Es más teoría más que todo, ¿sí? Porque ya la parte de ejercicios, cómo resolver el método integral,
lo vieron la clase pasada. ¿Cuáles son las diferencias? Aquí tienen las diferencias que hemos estado mencionando hasta el momento. Es muy fácil de aplicar el método integral. El método diferencial, por otro lado, es un poco más complejo porque hay mayor exactitud en sus datos. Sí, correcto. Pero aquí yo analizo todos los datos dentro de esa cantidad de experimentos que he hecho en el laboratorio. En cambio, el método integral, por otro lado, es solamente un experimento, por decirlo así, y va a ensayar solamente un mecanismo que uno elige. Me dice, esa reacción es de orden 1, esa reacción es de orden 2. Fácil, mire si se ajusta o no. Si no se ajusta, entonces no es ninguna de esas la respuesta correcta. En cambio, el método diferencial, por otro lado, ajusta, construye y deduce la ecuación cinética, deduce cuál es la constante, deduce cuál es el orden de inflexión. ¿Okay? Entonces, por eso es un poco más tedioso el método diferencial, pero no quiere decir de que es difícil. Es bastante sencillo si usted entiende los conceptos de los dos. ¿Okay? ¿Cuáles son las condiciones para aplicar ese método integral? Como ustedes vieron ejemplos en la clase pasada, siempre se tienen que haber dado cuenta que el volumen, el tipo de reactor que ustedes utilizan es un reactor intermitente o un reactor batch. ¿Por qué? Porque es un simple y sencillo vaso Beaker. Esto les va a servir mucho para la parte del proyecto. Yo ensayo la reacción, ¿sí? Y con esa reacción yo puedo ver qué ocurre con los reactivos o qué ocurre con el producto. Por ejemplo, supongamos que usted esté haciendo una reacción ácido-base. Yo tomo esa muestra, ¿sí? Y yo puedo irme, por ejemplo, a un método analítico, ¿cómo se llama? Titulación. Yo puedo ir a titulación y medir la acidez o la basicidad del compuesto formado o del reactivo consumido. Entonces, mediante esa concentración yo puedo ir tabulando y haciendo un gráfico concentración versus tiempo y me doy cuenta a qué tipo de orden se ajusta. En este caso, si es que estoy trabajando con método diferencial o con método integral. Cabe recalcar de que el ejemplo que les acabo de mencionar sigue siendo en un reactor de volumen constante y en un reactor intermitente. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con un Beaker como tal. Entonces, el sistema, la densidad que voy a tener ahí, el líquido que voy a tener ahí, va a ser volumen constante. ¿Okay? Esa es una asunción que debo de hacer para aplicar este método. ¿Okay? Por otro lado, ¿sí? Ustedes esto de aquí ya lo revisaron en clases, ¿sí? Aquí yo puedo tener órdenes, primer orden, segundo orden y tercero. Son los métodos, en este caso es el método integral, en donde me indica a mí de que mis datos se ajustan a este tipo de gráficos, entonces yo puedo concluir de que ese es el orden de la reacción. Cabe recalcar de que yo lo puedo presentar como concentración o lo puedo presentar como conversión. Siempre el eje X va a ser el tiempo, ¿sí? Y su pendiente en este caso viene a ser la constante cinética. Para el segundo orden es justamente el caso que yo les mostraba. Yo digo que puedo tener un solo reactivo
van a llegar Recording in a lo que yo tengo progress. aquí en el recuadro. Si yo integro del lado izquierdo, entonces me puede quedar una en función a las concentraciones de B y de A, o me puede quedar en